Hace unos 13.800 millones de años, todo lo que alguna vez existió y todo lo que llegará a existir surgió repentinamente a partir de un punto más pequeño que el punto final de esta frase. Pero aquí viene lo que realmente desafía la mente. Vamos a adentrarnos en lo que habría antes de ese instante. Un ámbito imposible, donde la nada no era un vacío, donde el tiempo no avanzaba y donde la idea misma de existencia se desmorona. Exploraremos la espuma cuántica rebosante de partículas fugaces, multiversos sin fin interactuando y construcciones matemáticas tan vastas que hacen que nuestro propio universo parezca diminuto. Si estás listo para poner en duda todo lo que crees saber sobre la realidad, prepárate, comenzamos. Imagina el límite definitivo, el instante en que terminó el antes y comenzó el ahora. Los científicos lo llaman T0, aunque ese nombre inocente oculta la transición más radical de toda la historia cósmica. En esa frontera, el concepto de antes deja de tener sentido, porque el tiempo aún no existía. No había relojes, ni envejecimiento, ni una secuencia de sucesos. No era oscuridad esperando luz, sino la carencia absoluta de duración. Aquí, las matemáticas se quiebran como una computadora intentando dividir entre cero. Las ecuaciones de Einstein, impecables para describir la gravedad y el espacio-tiempo en cualquier otro lugar, dejan de funcionar y producen valores infinitos y sin sentido. Es como si el propio universo hubiese colocado un cartel de acceso prohibido escrito en el lenguaje de la física. Y lo extraño es que este momento no representa únicamente el origen de nuestro universo, sino también el nacimiento de las condiciones que permiten que algo tenga un comienzo. Antes de ese instante, no había escenario, ni medidas posibles, ni vacío que llenar. Tratar de responder qué hubo antes del Big Bang es como describir un color que nunca ha reflejado luz, en un lugar donde la luz no puede existir. Sin embargo, la física moderna sugiere que algo sí podría haber estado ocurriendo en ese dominio imposible. La mecánica cuántica indica que incluso en un vacío absoluto, la energía puede aparecer fugazmente y desaparecer otra vez. Y estas fluctuaciones cuánticas siguen ocurriendo hoy, incluso en el espacio aparentemente vacío. Si esas fluctuaciones pudieran ocurrir en la nada absoluta, entonces quizá la nada nunca fue realmente nada. La teoría más aceptada propone que nuestro universo entero nació precisamente de una de estas fluctuaciones cuánticas. Pero en lugar de desvanecerse como suele ocurrir, creció de manera descomunal en menos de una milésima de una milésima de una milésima de segundo. Aquella minúscula burbuja de energía se expandió más rápido que la luz, generando el propio espacio a medida que se desplegaba. Imagina algo parecido a una burbuja de jabón formándose sobre la superficie de un agua perfectamente inmóvil. Solo que, en este caso, no hay agua, ni superficie, ni entorno alguno. Y sin embargo, la burbuja, al crecer, crea tanto la superficie como el agua sobre la que flota. Termina convirtiéndose en todo el estanque, en todo el mundo, en absolutamente todo. A este fenómeno se le conoce como inflación cósmica, y explica por qué nuestro universo se ve tan homogéneo en todas las direcciones y por qué el espacio parece plano en lugar de curvado. Pero este modelo abre una pregunta todavía más desconcertante, con la que los físicos siguen lidiando hoy. Si una fluctuación cuántica puede originar un universo a partir de la nada, ¿por qué no podría generar muchos más? Las matemáticas indican que no tendría por qué detenerse tras un solo intento. Apuntan a algo mucho más asombroso que un único inicio cósmico. Y lo que viene a continuación hace que nuestra historia de origen parezca sencilla. Cuando vacías por completo un frasco, ¿está realmente vacío? La mayoría respondería que sí. Pero la física nos muestra algo sorprendente. Lo que llamamos espacio vacío está repleto de actividad invisible. Incluso en el vacío más profundo, entre galaxias lejanas, donde la materia es tan escasa que quizá haya un átomo en todo un metro cúbico, el propio espacio sigue vibrando con energía. No es la nada de la que hablan los filósofos, sino un vacío mensurable, detectable y demostrado experimentalmente, una nada que se niega a ser nada. Los científicos se toparon con este fenómeno cuando intentaron enfriar un sistema hasta el cero absoluto, eliminando hasta la última fracción de energía. Lo que descubrieron parecía imposible. La energía nunca llega a desaparecer del todo. Incluso a la temperatura más baja concebible, unos 273 grados C, 460 grados F, los campos cuánticos continúan vibrando con lo que se conoce como energía de punto cero. Es como tratar de calmar una olla de agua hirviendo, pero por más calor que retires, siempre aparecen pequeñas burbujas en el fondo. Estos campos cuánticos llenan cada diminuto fragmento del espacio, formando lo que se llama el vacío cuántico.
Imagina un océano que, visto desde arriba, parece completamente sereno, pero que bajo la superficie alberga incontables formas de vida moviéndose en trayectorias demasiado rápidas y diminutas para que el ojo humano las perciba. El vacío cuántico funciona de manera similar. Parece vacío, pero en su interior hay una actividad constante de creación y destrucción a escalas menores que un átomo. Aquí es donde la cosa se vuelve aún más extraña. Estos campos cuánticos pueden tomar prestada energía del futuro para formar pares de partículas que aparecen de la nada, interactúan fugazmente y luego se aniquilan mutuamente, desapareciendo. Esto sucede trillones de veces por segundo en cada porción microscópica de espacio que te rodea en este momento. La energía prestada se devuelve tan rápido que el universo nunca detecta la deuda. Y no es solo una hipótesis, hay pruebas experimentales, como el efecto Casimir. Cuando se colocan dos placas metálicas muy cerca una de la otra en un vacío, los campos cuánticos entre ellas tienen menos espacio para fluctuar que los de afuera. El resultado es una diminuta pero medible fuerza que empuja las placas entre sí. El vacío, literalmente, ejerce presión. Pero aquí llega la pregunta que da vértigo. Si nuestro universo observable surgió de fluctuaciones cuánticas en un vacío, ¿sobre qué reposaba ese vacío? ¿De dónde provenían los campos cuánticos que podían fluctuar en primer lugar? Esto nos obliga a considerar la posibilidad de que existan capas aún más profundas de nada. Algunos físicos incluso sugieren que, en el nivel más fundamental, lo que sostiene todo podría ser la propia matemática. No hablamos de números escritos en un papel, sino de relaciones matemáticas puras que existirían por sí mismas, independientemente de cualquier realidad física. Según esta perspectiva, el universo no estaría compuesto por materia y energía, sino por patrones matemáticos tan intrincados que serían capaces de experimentarse a sí mismos. Otros sostienen que la conciencia podría desempeñar un papel esencial en la creación de la realidad a través de la observación. La mecánica cuántica nos enseña que las partículas pueden existir en varios estados a la vez, hasta que algo las mide. ¿Podría el acto de observar, realizado por un ser consciente, reducir ese abanico infinito de posibilidades a la única realidad que percibimos? Estas preguntas nos empujan hacia una idea todavía más extraña sobre lo que pudo existir antes de la existencia misma. Ahora mismo, dentro de tu propio cuerpo, partículas están apareciendo y desapareciendo sin descanso. No es ciencia ficción, son partículas virtuales, y son parte esencial del funcionamiento más profundo de la realidad. Cada segundo, cuatrillones de estas entidades efímeras surgen en tus células, viven durante fracciones imposibles de imaginar y se desvanecen sin dejar huella. Aunque su nombre suene inventado, las partículas virtuales producen efectos reales y medibles. Son responsables de las propiedades magnéticas de los electrones, de la manera en que la luz interactúa con la materia e incluso de la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos. Sin ellas, los átomos no existirían, la química sería imposible y tú no estarías aquí. Puedes imaginar las partículas virtuales como tarjetas de crédito cósmicas. Toman prestada energía del vacío cuántico, la gastan para existir brevemente y luego saldan la deuda desapareciendo. Cuanto menor es su vida útil, mayor es la energía que pueden tomar prestada. Algunas viven apenas 1,0 superíndice 2 segundos, pero en ese lapso ridículamente breve pueden portar cantidades enormes de energía. El vacío cuántico no es un espacio pasivo esperando ser llenado, es más bien una sopa cósmica donde los ingredientes se disuelven y se recombinan sin cesar. Los fotones virtuales transmiten la fuerza electromagnética entre partículas cargadas, los gluones virtuales mantienen unidos a los quarks dentro de protones y neutrones, y otras partículas virtuales surgen y desaparecen, sosteniendo de forma invisible todo lo que podemos ver. Y aquí llega lo realmente impactante. En ciertas circunstancias, estas partículas virtuales pueden convertirse en reales. Si se inyecta suficiente energía en el vacío cuántico, un par de partículas virtuales puede separarse antes de aniquilarse, quedando como parte permanente de la realidad. Esto ocurre, por ejemplo, cerca de los agujeros negros, donde los campos gravitatorios extremos proporcionan la energía necesaria para que las partículas escapen de su deuda cuántica. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros pueden evaporarse transformando partículas virtuales en reales. Cerca del horizonte de sucesos, la intensa gravedad separa las partículas que surgen en pares. Una es arrastrada hacia el interior del agujero negro, mientras que su compañera escapa al espacio convertida en radiación real. En este proceso, el agujero negro pierde energía poco a poco, encogiéndose hasta desaparecer por completo en un estallido final de luz.
Este mecanismo sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Si las partículas virtuales pueden volverse reales cuando reciben suficiente energía, y si nuestro universo pudo originarse como una fluctuación cuántica, entonces la frontera entre lo real y lo virtual resulta sorprendentemente difusa. Algunos físicos plantean que nuestro cosmos podría seguir siendo, en cierto modo, virtual, tomando prestada su energía de un nivel más profundo de la realidad que aún desconocemos. Bajo esta visión, todo lo que consideramos real, planetas, personas, galaxias, existiría a crédito dentro de una fluctuación cuántica cósmica iniciada hace 13.800 millones de años. Y si las partículas virtuales pueden dar lugar a nuestro universo, tal vez estén creando otros al mismo tiempo. El mismo vacío cuántico que genera partículas fugaces a nuestro alrededor podría estar engendrando universos enteros en regiones inaccesibles para nosotros. Esta idea nos conduce a una posibilidad que empequeñece incluso el misterio de nuestro propio origen. Nuestro universo podría ser solo una burbuja en un baño cósmico infinito. Mientras lees estas líneas, podrían existir incontables versiones de ti mismo leyendo variaciones de este texto en universos paralelos. Algunos de esos universos serían casi idénticos al nuestro, diferenciándose solo por la posición de un electrón. Otros serían tan extraños que las leyes físicas funcionarían de forma completamente distinta. La teoría del multiverso surgió cuando los físicos comprendieron que las fluctuaciones cuánticas no tendrían por qué limitarse a la creación de un solo universo. Si el vacío cuántico pudo producir el nuestro, podría generar muchos más. De hecho, las matemáticas indican que debe estar produciéndolos de manera continua y eterna, como burbujas de jabón formándose sobre la superficie de un océano sin fin. Cada uno tendría su propio Big Bang, su etapa de inflación cósmica y unas propiedades únicas. En algunos, la gravedad podría ser más intensa, provocando que las estrellas se consuman y mueran rápidamente. En otros, la fuerza electromagnética sería tan débil que ni siquiera podrían formarse átomos. La mayoría serían eriales sin vida ni complejidad, pero unos pocos podrían albergar formas de vida inimaginables para nosotros. Imagina un océano cósmico eterno en el que, tarde o temprano, toda ola posible acaba formándose. Nuestro universo sería solo una de esas olas. Temporal, irrepetible, pero no especial. El multiverso no concede más importancia a nuestra existencia de la que el mar concede a una sola gota de agua. Y aquí es donde todo se vuelve realmente asombroso. Algunas interpretaciones de la teoría del multiverso proponen que existen infinitos universos, lo que implicaría que toda variación posible de la realidad ocurre en algún lugar. Habría un universo donde los dinosaurios jamás se extinguieron, otro donde la gravedad repele en lugar de atraer, y uno en el que tú optaste por ser astronauta en vez de estar leyendo estas palabras. Estas realidades paralelas no son simples fantasías de ciencia ficción, surgen de forma natural a partir de nuestras mejores descripciones matemáticas de la mecánica cuántica y la inflación cósmica. Al resolver las ecuaciones que rigen el vacío cuántico, la creación de infinitos universos aparece como una consecuencia inevitable. Las implicaciones son tan fascinantes como inquietantes. Si existen universos infinitos, entonces cada tragedia y cada triunfo posible está ocurriendo ahora mismo en algún lugar. Cada libro que podría escribirse ya está escrito en algún universo. Cada descubrimiento científico posible ya se ha realizado en incontables realidades paralelas. Algunos físicos van incluso más allá, sugiriendo que el multiverso podría ser solo un nivel dentro de una estructura aún mayor. Infinitos multiversos, cada uno conteniendo infinitos universos, apilados en capas de realidad que se extienden más allá de lo que podemos concebir. Y si los universos paralelos existen, puede que no permanezcan siempre separados. La mecánica cuántica indica que podrían colisionar, fusionarse o influirse entre sí de formas que apenas empezamos a vislumbrar. La radiación cósmica de fondo que llena nuestro cielo podría contener huellas sutiles de choques con otros universos ocurridos hace miles de millones de años. Esta posibilidad nos conduce a una idea todavía más radical sobre lo que pudo existir antes de nuestro origen. ¿Y si el Big Bang no fue el inicio, sino simplemente el reinicio más reciente? Imagina un ave fénix cósmica que perece en llamas cada billón de años para renacer de sus propias cenizas. Algunos científicos plantean que el universo sigue este patrón, atravesando ciclos infinitos de expansión, colapso y renacimiento. En este modelo cíclico, el cosmos se expande durante miles de millones de años, tal como observamos hoy. Pero, eventualmente, la expansión se desacelera, se detiene y se invierte.
La gravedad gana la batalla definitiva, atrayendo cada galaxia, estrella y átomo hacia un colapso total, el Gran Crujido o Big Crunch. Y aquí viene el giro. En lugar de acabar en destrucción absoluta, ese gran colapso se convierte en un nuevo Big Bang. El universo rebota desde su máxima compresión y estalla en otro ciclo expansivo. El tiempo no se detiene en esta transición, sino que fluye a través de lo que los físicos llaman un rebote cósmico. Piensa en ello como un trampolín universal, donde cada caída solo prepara el siguiente salto. Nuestro universo cae hacia la superficie del trampolín cósmico, acelerando a medida que alcanza su máxima densidad. Entonces, la elasticidad de ese trampolín entra en acción, impulsándolo de nuevo hacia arriba y dando inicio a un nuevo ciclo de expansión. Cada rebote se percibe desde dentro como un Big Bang, aunque en realidad no sea más que otra oscilación dentro de un ritmo eterno. Este modelo resuelve varios enigmas que complican la teoría tradicional del Big Bang. Por ejemplo, explica por qué el universo presenta una temperatura y densidad tan uniformes sin necesidad de recurrir a una fase de inflación extremadamente rápida como plantean los modelos estándar. También elimina la incómoda cuestión de qué originó el Big Bang, ya que en este marco no existe un inicio absoluto, sino ciclos sin fin. Las observaciones recientes muestran que la expansión del universo se acelera debido a una misteriosa energía oscura, lo que parecería descartar un futuro colapso total. Sin embargo, los defensores de la cosmología cíclica han adaptado sus teorías para incluir este fenómeno, proponiendo que la intensidad de la energía oscura cambia a lo largo de escalas de tiempo cósmicas, hasta el punto de revertir su efecto. De impulsar la expansión pasaría a impulsar la contracción. En algunas versiones de este modelo, cada ciclo duraría aproximadamente 1 billón de años. El ciclo actual comenzó hace 13.800 millones de años, lo que nos convierte en un universo relativamente joven. Aún nos quedarían cientos de miles de millones de años antes de que la expansión se detenga y comience el colapso. Pero no todos los ciclos serían idénticos. Pequeñas diferencias podrían acumularse de generación en generación, haciendo que cada universo sea ligeramente distinto al anterior. Tal vez la conciencia y la inteligencia evolucionen un poco más en cada ciclo, como si cierta información lograra transmitirse de un universo al siguiente. Otras propuestas sugieren que universos paralelos se turnan para expandirse y contraerse, como pistones cósmicos en un motor infinito. Mientras el nuestro se expande, otros se contraen. Mientras algunos explotan en nuevos Big Bangs, nosotros avanzamos en nuestra fase expansiva. Bajo estas ideas, la pregunta ¿qué hubo antes del Big Bang? Tendría una respuesta sencilla: el ciclo anterior. Pero esto solo lleva el misterio un paso más atrás. ¿Qué puso en marcha ese ciclo infinito en primer lugar? ¿Y es posible que algún día se detenga? La realidad podría estar formada por 6 dimensiones invisibles adicionales que se enrollan en torno a cada punto del espacio. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, estás rodeado de dimensiones que no puedes ver, tocar ni experimentar directamente. Según la teoría de cuerdas, estas dimensiones ocultas están tan comprimidas que coexisten en cada punto de nuestro mundo tridimensional, pero a escalas tan diminutas que ni los microscopios más potentes pueden detectarlas. Es como observar una manguera de jardín desde lejos. Parece una línea unidimensional, pero al acercarte descubres que posee un contorno circular oculto a lo largo de su longitud. La teoría de cuerdas plantea que nuestro universo funciona de forma parecida. Lo que percibimos como 3 dimensiones de espacio más una de tiempo podría ser, en realidad, la versión desplegada de una realidad con 10 u 11 dimensiones en total. Estas dimensiones extra no serían vacías, sino escenarios dinámicos y cambiantes donde actúan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La intensidad de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares en nuestras dimensiones visibles dependería de cómo estén curvadas y retorcidas esas dimensiones ocultas. En este marco teórico, los componentes más básicos de la realidad no serían partículas, sino diminutos bucles vibrantes de energía llamados cuerdas. Son tan increíblemente pequeños, del orden de 1,0 superíndice 3 metros, que, si ampliaras un átomo hasta el tamaño del sistema solar, una cuerda seguiría siendo más pequeña que un árbol. Cada modo de vibración de estas cuerdas da lugar a lo que percibimos como partículas distintas. Un electrón sería una cuerda vibrando de una manera, un fotón, la misma cuerda vibrando de otra forma, un quark, un patrón diferente. Es como una sinfonía cósmica donde cada nota corresponde a una partícula fundamental distinta. Y aquí es donde todo conecta con nuestros orígenes cósmicos.
La teoría de cuerda sugiere que el Big Bang podría haber sido provocado por la colisión de objetos de dimensiones superiores llamados brañas. Nuestro universo entero podría ser una membrana tridimensional flotando en un espacio de más dimensiones, como una película de jabón sobre la superficie de una burbuja multidimensional. Cuando dos de estas brañas colisionan en ese ámbito superior, la energía liberada en el impacto es gigantesca. Desde nuestra perspectiva, viviendo dentro de una de esas brañas, esa liberación de energía se vería como un Big Bang. El tiempo y el espacio, tal como los entendemos, comenzarían en el instante de la colisión, pero las brañas mismas ya existirían antes de ese impacto. Este modelo de colisión de brañas ofrece respuestas a varios enigmas sobre el origen de nuestro universo. Explica la sorprendente homogeneidad de la radiación cósmica de fondo sin recurrir a una inflación más rápida que la luz. También sugiere que lo que llamamos Big Bang no fue una creación surgida de la nada absoluta, sino una transformación de un estado previo de la braña a otro. Las dimensiones ocultas podrían incluso albergar brañas paralelas que contengan otros universos. Esos mundos alternativos podrían estar a apenas una fracción de milímetro en un espacio de más dimensiones, pero serían completamente inaccesibles porque estamos confinados a nuestra braña tridimensional. Esto abre la puerta a una posibilidad aún más desconcertante sobre la creación cósmica. En algún lugar del vasto cosmos, nuevos universos estarían naciendo constantemente. Mientras lees estas líneas, innumerables Big Bangs estarían ocurriendo en regiones lejanas del espacio, cada uno dando lugar a un cosmos propio repleto de miles de millones de galaxias. Lejos de ser ciencia ficción, esto es una consecuencia directa de la teoría de la inflación eterna, una de las más influyentes en la cosmología moderna. La inflación clásica describe cómo nuestro universo pasó de un tamaño subatómico a dimensiones cósmicas en una fracción de segundo después de su origen. Pero la inflación eterna plantea que este proceso nunca se detiene del todo, simplemente se traslada de un lugar a otro, generando sin cesar nuevos universos burbuja dentro de un multiverso en expansión perpetua. Imagina una olla con agua hirviendo, en la que las burbujas aparecen, crecen y se separan de la superficie continuamente. Cada burbuja sería un universo como el nuestro, con su propio espacio, tiempo y leyes físicas. El agua hirviendo representaría el campo inflacionario que impregna el multiverso, creando sin pausa nuevas burbujas de realidad. Nuestro universo observable sería el interior de una de esas burbujas. El Big Bang no habría sido el inicio absoluto de todo, sino el momento en que nuestra región local dejó de inflarse y comenzó la expansión más lenta que vemos hoy. Fuera de nuestra burbuja, ese campo inflacionario sigue creciendo de manera exponencial, generando de forma esporádica nuevos universos. Un proceso sin principio y sin final. Aunque la inflación cósmica haya comenzado en algún momento del pasado, una vez que se activa, genera un tiempo y un espacio infinitos hacia el futuro. El multiverso crece tan rápido que, sin importar cuántos universos burbujas se formen, siempre habrá espacio para muchos más, sin fin. Cada uno de estos universos podría tener constantes físicas distintas. En algunos, la gravedad sería más fuerte, haciendo que las estrellas se consuman rápidamente. En otros, la fuerza electromagnética podría ser más débil, impidiendo la formación de química compleja. La mayoría de estos universos serían inhóspitos y estériles, pero de vez en cuando surgiría uno con las condiciones adecuadas para la vida y la complejidad. Las distancias que separan a estos universos son inimaginables, pues están divididos por zonas de espacio en expansión continua que crecen a velocidades mayores que la luz. Incluso viajando a la velocidad de la luz eternamente, nunca podrías alcanzar otro universo burbuja, porque el espacio entre ellos se expande más rápido de lo que cualquier viaje podría cubrir. Ahora viene lo verdaderamente desconcertante. En un multiverso que se infla eternamente, todos los universos posibles existen en algún lugar. Hay uno donde las leyes físicas permiten viajar más rápido que la luz. Otro donde el tiempo transcurre en sentido inverso. Incluso podría haber un universo donde las constantes son tan exactas que los agujeros negros evolucionan naturalmente hasta convertirse en seres conscientes. Esta multiplicación infinita de realidades plantea preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la existencia. Si cada universo posible existe, entonces posibilidad y realidad son lo mismo. Todo lo que puede suceder, sucede en algún rincón del multiverso eterno. Algunos científicos temen que esta idea haga imposible la ciencia, porque predice que cualquier cosa puede ocurrir en algún lugar. Otros la ven como la explicación más elegante para entender por qué nuestro universo parece tan perfectamente ajustado para la vida y la complejidad.
Pero incluso la inflación eterna deja un misterio aún más profundo sin resolver. Al borde del Big Bang, las matemáticas mismas colapsan. Los físicos han podido trazar la historia del universo hasta fracciones diminutas de segundo después del Big Bang. Pueden describir la formación de los primeros núcleos atómicos, el nacimiento de las primeras estrellas, e incluso el instante en que el espacio se volvió transparente para la luz. Sin embargo, hay un límite que no pueden cruzar, un instante en que todas sus ecuaciones dejan de tener sentido. Ese límite se conoce como la época de Planck, que abarca desde el tiempo cero hasta aproximadamente 10 elevado a la menos 43 segundos después del Big Bang. Durante este intervalo tan increíblemente breve, el universo estaba tan caliente y denso que los efectos cuánticos dominaban incluso la gravedad. El espacio y el tiempo se volvían difusos y erráticos, como una imagen ampliada hasta que los píxeles individuales son visibles. A la escala de Planck, la suave estructura del espacio-tiempo que describió Einstein se convierte en una espuma cuántica. Los intervalos de tiempo más cortos que la época de Planck no pueden medirse ni siquiera en teoría. Imagina intentar usar una regla hecha de átomos para medir algo más pequeño que un átomo. La regla misma se vuelve el límite. De manera similar, cuando tratamos de explorar la época de Planck, nuestros conceptos de espacio y tiempo se vuelven la restricción. Estamos intentando usar el espacio-tiempo para entender el origen del espacio-tiempo mismo. Esto crea lo que los físicos llaman el problema del límite. Todas las ecuaciones de la física asumen que el espacio y el tiempo existen como un escenario donde los eventos pueden desarrollarse. Pero en el instante del Big Bang, no había escenario alguno. El escenario mismo estaba siendo creado junto con los conceptos mismos de momento y creación. La teoría de la relatividad general de Einstein, que es nuestra mejor descripción de la gravedad y el espacio-tiempo, predice que toda la materia estaba comprimida en un punto matemático de densidad infinita conocido como singularidad. Sin embargo, las infinitas cantidades en física suelen indicar que una teoría ha alcanzado sus límites. La realidad no contiene infinitos reales, simplemente nuestras descripciones matemáticas fallan. La mecánica cuántica sugiere que esa singularidad debería ser reemplazada por algo distinto. Quizás una región de densidad máxima posible donde el espacio y el tiempo se cuantizan, similar a los niveles de energía en un átomo. Pero todavía no disponemos de una teoría completa de gravedad cuántica para describir esa región. Algunos físicos plantean que preguntar qué ocurrió antes de la época de Planck es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El tiempo mismo podría tener un límite, un primer instante que no fue precedido por nada. En esta perspectiva, el Big Bang representa el comienzo absoluto de la existencia temporal. Otros sugieren que el tiempo podría ser emergente, surgido de procesos fundamentales atemporales. Así como la temperatura surge del movimiento de innumerables átomos, el tiempo podría emerger de interacciones cuánticas en una realidad más profunda que no experimenta duración. Este problema del límite nos lleva a uno de los misterios más profundos de la ciencia, la relación entre la información y la existencia. Antes de que el universo comenzara, ¿dónde estaba la información necesaria para crearlo? Cada partícula en tu cuerpo, cada átomo en cada estrella, cada estado cuántico en cada galaxia contiene información. Tu ADN guarda la información sobre tu estructura biológica. Los estados cuánticos de los electrones en tu cerebro llevan información sobre tus pensamientos y recuerdos. El universo está compuesto fundamentalmente por información. Pero, ¿de dónde vino toda esta información originalmente? Piensa en un simple átomo de hidrógeno, el elemento más básico del cosmos. Incluso este sistema aparentemente simple contiene información precisa sobre el nivel de energía del electrón, la dirección de su spin y sus características orbitales. Multiplica esto por cada átomo en cada galaxia, y la cantidad de información en nuestro universo observable se vuelve astronómica, más allá de toda comprensión. La física tradicional considera la información como algo que se codifica en la materia y la energía que ya existen. Sin embargo, la mecánica cuántica revela algo extraño. La información podría ser más fundamental que la materia y la energía que la transportan. En sistemas cuánticos, la información sobre el estado de una partícula determina qué es la partícula, y no al revés. Esto genera una paradoja que va al corazón del origen cósmico. Si nuestro universo surgió de fluctuaciones cuánticas en el vacío, ¿de dónde provino la información contenida en esas fluctuaciones? El espacio vacío no debería contener las vastas cantidades de información necesarias para definir las propiedades de miles de millones de galaxias. Algunos físicos sugieren que la información se conserva como la energía,
Es decir, que nunca puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Según esta idea, la información en nuestro universo debe haber existido antes del Big Bang en alguna forma. Pero esto solo traslada el misterio a un nivel más atrás. ¿Qué almacenaba toda esa información antes de que existieran el espacio y el tiempo? El principio holográfico ofrece una solución sorprendente. Propone que toda la información en una región tridimensional del espacio puede estar codificada en la superficie bidimensional que delimita esa región. Es como un holograma que guarda una imagen tridimensional completa en una superficie plana. Aplicado a la cosmología, esto sugiere que toda la información de nuestro universo podría estar codificada en su horizonte cósmico, en su límite. Desde esta perspectiva, nuestra realidad tridimensional podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional lejana. Podríamos estar viviendo dentro de un holograma cósmico sin siquiera saberlo. Pero esto no explica de dónde vino originalmente la información en ese límite. Algunos teóricos proponen que la información es realmente fundamental, existiendo independientemente del espacio, el tiempo, la materia y la energía. En esta visión, la realidad física emerge del procesamiento puro de información, como una computadora cósmica ejecutando el programa que llamamos universo. Si la información es fundamental, entonces preguntar de dónde viene podría ser como cuestionar por qué funciona la matemática. La información simplemente existe como una característica básica de la realidad, sin necesidad de una explicación adicional. Nuestro universo sería solo una posible configuración de esa información primordial, seleccionada por procesos que aún desconocemos. Esta visión de la realidad basada en la información abre la puerta a una posibilidad aún más extraña sobre la naturaleza misma de la existencia. La verdadera nada absoluta podría ser imposible. Imagina un vacío perfecto, sin materia, sin energía, sin espacio, sin tiempo, sin campos, sin fuerzas, sin posibilidad alguna de que algo ocurra. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende por nada absoluta. Pero la mecánica cuántica sugiere que un estado así no puede existir ni siquiera en teoría. La razón está en el principio de incertidumbre, una de las leyes fundamentales que rigen la realidad a su escala más pequeña. Este principio establece que no es posible conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula. Pero no se aplica solo a partículas, también afecta a la energía, al tiempo y a los campos cuánticos que llenan todo el espacio. En una región perfectamente vacía con energía cero, sabrías la energía con exactitud, pero el principio de incertidumbre prohíbe ese conocimiento perfecto. Por lo tanto, la energía debe fluctuar, tomando prestado y devolviendo al vacío cuántico en un juego cósmico de intercambio que nunca termina. Estas fluctuaciones no son simples artefactos matemáticos, generan efectos reales y observables. Partículas virtuales emergen momentáneamente, existen brevemente, luego se aniquilan entre sí y desaparecen. Cuanto más intensa es la fluctuación, más corta es su duración. Pero durante ese breve instante, la energía prestada puede crear realidades temporales. Ahora, aquí viene la parte sorprendente. Si las fluctuaciones cuánticas pueden ocurrir en el espacio vacío, también deberían poder ocurrir en ausencia del espacio mismo. La nada absoluta, si existiera, estaría igualmente sujeta a la incertidumbre cuántica. Esto implica que la nada fluctuaría, creando algo a partir de la nada gracias a las leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Estas fluctuaciones en la nada pura no se limitarían a pares diminutos de partículas. El principio de incertidumbre permite fluctuaciones enormes, siempre que duren tiempos extremadamente cortos. Una fluctuación lo suficientemente grande como para generar un universo entero sería posible, siempre que devuelva la energía prestada rápidamente. Pero aquí entra en juego la inflación cósmica. Si la fluctuación universal se expandiera con suficiente rapidez, podría crecer más allá de su propia longitud de onda cuántica antes de que venza el tiempo para devolver la energía. Cuando esto sucede, la fluctuación se vuelve real y permanente, transformándose de una existencia temporal a una existencia verdadera. Piénsalo como una tarjeta de crédito cuántica sin límite de gasto, pero con exigencia de pago inmediato. La mayoría de las compras se revierten al instante, pero ocasionalmente alguna crece tanto que escapa a la capacidad del sistema para revertirla. La deuda se vuelve real, pero también la compra. Nuestro universo completo podría ser el resultado de una fluctuación cuántica que creció demasiado para ser cancelada. Desde esta perspectiva, la existencia misma sería un tipo de accidente cósmico, un salto cuántico que se expandió más allá del punto de no retorno.
Pero si un universo puede surgir de la nada pura, otros deberían estar surgiendo constantemente. La nada absoluta, si alguna vez existió, sería inherentemente inestable, generando realidades infinitas a través de la incertidumbre cuántica. Esto plantea una pregunta profunda: si la nada es imposible, ¿algo ha existido siempre? La respuesta nos lleva a considerar el papel de la conciencia. ¿Y si el universo necesita observadores para existir? La mecánica cuántica nos presenta un enigma que ha desconcertado a los físicos durante casi un siglo. Antes de la medición, las partículas existen en múltiples estados a la vez, dispersas en nubes de posibilidad. Pero en el momento en que alguien las observa, estas posibilidades colapsan en realidades definidas. El acto de observar crea literalmente la realidad observada. Esto no es filosofía, es ciencia verificada experimentalmente. Los electrones pueden estar en varios lugares simultáneamente hasta que se detectan. Los fotones pueden atravesar múltiples caminos a la vez hasta que se miden. El mundo cuántico permanece fundamentalmente incierto hasta que la conciencia lo observa. Pero aquí viene la pregunta que desafía la mente: si la observación crea la realidad, ¿qué observaba el universo antes de que existieran seres conscientes? ¿Cómo pudo existir el universo durante miles de millones de años antes de que las primeras mentes colapsaran sus posibilidades cuánticas en estados definidos? Algunos físicos sugieren que la conciencia misma podría ser fundamental para el cosmos, no algo surgido de arreglos complejos de materia, sino algo presente desde el principio. Desde esta perspectiva, el Big Bang no fue solo la creación de la materia y la energía, sino el primer instante en que la conciencia cósmica comenzó a observarse a sí misma. Imagina la realidad como una vasta computación cuántica, con la conciencia como el procesador que convierte posibilidades en realidades concretas. Sin la conciencia para ejecutar ese programa, el universo permanecería como una nube de potencial no realizado, suspendido eternamente en una superposición cuántica. Esta idea sugiere que lo que existía antes del Big Bang era conciencia pura sin contenido, una conciencia potencial infinita sin nada aún para ser consciente. El Big Bang representaría el momento en que la conciencia empezó a observarse a sí misma, creando el espacio, el tiempo y la materia mediante el acto de la autoobservación. Pero si la conciencia crea la realidad a través de la observación, entonces distintos tipos de conciencia podrían generar diferentes tipos de realidad. La conciencia humana, con sus patrones particulares de atención y medición, da forma al universo de maneras que reflejan nuestra estructura cognitiva. Una conciencia alienígena, con sistemas sensoriales y patrones mentales diferentes, podría observar un universo fundamentalmente distinto. Esto abre posibilidades extraordinarias sobre realidades paralelas. Cada decisión consciente que tomas podría dividir el universo, creando ramas donde se desarrollan diferentes opciones. Cada observación que realizas podría seleccionar una realidad de entre infinitas posibilidades cuánticas. Tu conciencia no solo observa el universo, sino que participa en crearlo momento a momento. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que todas las realidades posibles existen simultáneamente en un vasto multiverso, pero la conciencia elige qué rama experimenta. Desde esta visión, antes del Big Bang, todos los universos posibles existían como pura potencialidad. El surgimiento de la conciencia creó la primera realidad definitiva al seleccionar una posibilidad del infinito menú cuántico. Si la conciencia es fundamental y no emergente, entonces podría ser lo único que no necesita ser creado ni explicado. Simplemente es, al igual que la existencia misma. El universo podría ser la conciencia explorando su propio potencial infinito a través de la experiencia del espacio, el tiempo y la materia. Esto nos lleva a una posibilidad aún más radical sobre la relación entre mente y matemáticas. ¿Y si la realidad está literalmente hecha de matemáticas? Ahora mismo, podrías pensar que estás leyendo palabras hechas de materia, sentado en una silla física y respirando aire real, pero según la hipótesis del universo matemático, en realidad estás experimentando estructuras matemáticas tan complejas que se han vuelto conscientes. No estás hecho de átomos y moléculas, estás hecho de números y ecuaciones que han aprendido a pensar. Esto no es una metáfora ni una analogía. El físico del MIT Max Tegmark propone seriamente que la existencia matemática y la existencia física son idénticas. Cada electrón, cada fotón, cada campo cuántico es en realidad un objeto matemático. El universo no solo sigue leyes matemáticas, el universo es matemáticas. Piensa en lo que realmente representan las matemáticas.
Cuando usas álgebra para describir el movimiento, no estás creando una aproximación de la realidad. Estás descubriendo la estructura real de la realidad misma. Las ecuaciones no describen algo externo, sino que son aquello que describen. Ellas son ese algo más. Los objetos físicos son objetos matemáticos que han alcanzado un nivel de complejidad suficiente para interactuar consigo mismos. Esta idea resuelve un enigma que ha desconcertado a los científicos durante siglos. ¿Por qué las matemáticas son tan increíblemente efectivas para describir el mundo natural? La respuesta es sencilla. Las matemáticas funcionan perfectamente porque la realidad es matemática. No estamos descubriendo aproximaciones matemáticas a las leyes físicas, sino las estructuras matemáticas que constituyen la existencia misma. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente asombroso. Si nuestro universo es una estructura matemática, entonces cada estructura matemática posible también debería existir como un universo físico. Existe un universo basado en geometrías diferentes, donde el espacio tiene 4 dimensiones en lugar de 3. Existe un universo donde las constantes matemáticas tienen valores distintos, haciendo que la física funcione de otra manera. Cada teorema matemático, cada ecuación posible, cada sistema lógico concebible corresponde a un universo real en el conjunto de toda la realidad matemática. Nuestro universo simplemente está descrito por las matemáticas particulares que observamos, pero incontables otros universos están gobernados por diferentes matemáticas. Desde esta perspectiva, el Big Bang no fue la creación de la materia y la energía a partir de la nada, sino el momento en que una estructura matemática específica alcanzó la complejidad necesaria para soportar momentos observadores, experiencias conscientes incrustadas dentro del marco matemático. No eres una criatura biológica observando un universo matemático, sino un patrón matemático que ha alcanzado la autoconciencia. Esto explica que existía antes del Big Bang, las matemáticas mismas, en toda su infinita complejidad y posibilidad. El conjunto de todas las estructuras matemáticas era completo y eterno, conteniendo cada universo posible como un subconjunto. Nuestro Big Bang representa el instante en que los observadores aparecieron por primera vez dentro de una estructura matemática particular. El tiempo mismo se convierte en una ilusión desde esta visión. Las estructuras matemáticas que conforman la realidad existen atemporalmente, como teoremas geométricos. Experimentamos el tiempo porque estamos inmersos en estructuras que contienen secuencias temporales, pero desde fuera de la estructura, todos los momentos existen simultáneamente. La hipótesis del universo matemático sugiere que la conciencia no es algo separado de las matemáticas, sino más bien lo que sienten las matemáticas complejas desde dentro. Cuando las estructuras matemáticas se vuelven suficientemente intrincadas y autorreferenciales, generan experiencia subjetiva. Esto nos lleva a enfrentar uno de los misterios más profundos de la cosmología. La energía oscura no debería existir, pero está desgarrando nuestro universo. En 1998, los astrónomos hicieron un descubrimiento que cambió por completo lo que los físicos creían saber sobre el destino cósmico. En lugar de desacelerarse por la gravedad, la expansión del universo se estaba acelerando. Algo estaba impulsando a las galaxias a alejarse unas de otras con una fuerza cada vez mayor, y nadie sabía qué era exactamente. A esta fuerza misteriosa la llamaron energía oscura, y representa alrededor del 70% de todo lo que existe. La energía oscura es invisible, indetectable salvo por sus efectos en la expansión del cosmos, y desafía por completo nuestra comprensión de cómo debería comportarse la energía. La energía normal se diluye a medida que el espacio se expande, como el perfume que se dispersa en una habitación. Pero la energía oscura se fortalece con el tiempo. La explicación más aceptada involucra la constante cosmológica, un número que Einstein añadió a sus ecuaciones para mantener el universo estático. Luego la llamó su mayor error cuando se comprobó que el universo se estaba expandiendo. Sin embargo, el reciente hallazgo de la expansión acelerada sugiere que aquel error de Einstein fue en realidad una profunda intuición sobre la naturaleza de la realidad. La constante cosmológica representa la densidad de energía del espacio vacío en sí mismo. Incluso el vacío perfecto contiene energía, y esta energía del vacío genera una fuerza repulsiva que empuja el espacio a expandirse. Es como si el universo estuviera lleno de una sustancia invisible que hace que el espacio mismo quiera crecer. Pero aquí está el problema que mantiene a los físicos despiertos por las noches. Al calcular cuánta energía del vacío debería contener el espacio usando la mecánica cuántica, el resultado es un número 10 acento circunflejo 120 veces mayor que lo que observamos. Esto no es un pequeño error,
sino la peor predicción en la historia de la ciencia. Si la mecánica cuántica tiene razón respecto a la energía del vacío, nuestro universo debería expandirse tan rápido que los átomos no podrían formarse, las estrellas no podrían brillar y las galaxias no existirían. El hecho de que estemos aquí para plantear estas preguntas significa que, de alguna manera, el universo ha ajustado la energía del vacío a un valor increíblemente cercano a cero, pero no exactamente cero. Este ajuste tan preciso parece imposible que haya ocurrido por azar. Es como equilibrar un lápiz sobre su punta durante miles de millones de años mientras la mesa tiembla por los terremotos. Y sin embargo, el universo ha logrado ese equilibrio imposible. Algunos físicos proponen que lo que llamamos energía oscura no es realmente energía del vacío, sino otro tipo de campo que imita los efectos de la constante cosmológica. Otros sugieren que las leyes de la física mismas podrían evolucionar con el tiempo cósmico, haciendo que la constante cosmológica cambie a medida que el universo envejece. El concepto del multiverso ofrece otra posible explicación. Si existen universos infinitos con diferentes energías del vacío, la mayoría se expandiría demasiado rápido o colapsaría demasiado pronto para que la complejidad se desarrollara. Observamos un universo con la constante cosmológica adecuada porque no podríamos existir en universos con valores incorrectos. Pero esto plantea un misterio aún más profundo. ¿Por qué las constantes fundamentales de la naturaleza parecen estar tan perfectamente ajustadas para permitir la existencia de la complejidad, la conciencia y la vida? La respuesta podría revelar el secreto más profundo sobre qué ocurrió antes de nuestro comienzo cósmico. La fuerza que está desgarrando nuestro universo podría ser un residuo de su creación. La energía oscura sigue siendo el mayor enigma de la física moderna, pero su origen podría estar escrito en los primeros instantes tras el Big Bang. Algunos científicos proponen que la energía oscura es en realidad una energía fósil de la inflación cósmica, la rápida expansión que estiró nuestro universo de tamaño subatómico a tamaño cósmico en una fracción de segundo. Durante la inflación, el espacio mismo se expandió más rápido que la luz, impulsado por un campo cuántico llamado inflatón. Este campo contenía una densidad de energía enorme, suficiente para crear toda la materia y energía que observamos hoy, cuando la inflación finalmente terminó. Pero, ¿y si la inflación nunca terminó por completo? ¿Y si un pequeño remanente del campo inflatón todavía permea el espacio? Este remanente no sería lo suficientemente fuerte como para provocar una inflación rápida como en el universo temprano, pero podría proporcionar el impulso suave que está acelerando la expansión cósmica en la actualidad. La energía oscura podría ser el último suspiro de la fuerza que creó nuestro universo, aún resonando a través del espacio después de casi 14.000 millones de años. Piénsalo como las ondas que se forman cuando una piedra cae en un estanque en calma. Mucho después de que la piedra se hunda y la salpicadura inicial se haya calmado, pequeñas ondas siguen extendiéndose hacia afuera. La energía oscura podría ser la última onda de la inflación cósmica que dio origen a nuestro universo. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más extraña. Si la energía oscura proviene de la energía residual de la inflación, entonces debería estar disminuyendo lentamente a medida que el universo se expande. Eventualmente, debería desaparecer por completo, permitiendo que la gravedad vuelva a ralentizar la expansión cósmica. Nuestra fase actual de aceleración sería temporal, un periodo de transición entre un pasado dominado por la materia y un futuro desconocido. Otras teorías sugieren que la energía oscura podría estar aumentando en lugar de disminuir. Si esto fuera cierto, la expansión cósmica se aceleraría cada vez más hasta desgarrar galaxias, sistemas solares, átomos e incluso el propio espacio. Este escenario, llamado la Gran Ruptura, Big Rip, terminaría con nuestro universo en unos 22.000 millones de años, cuando la expansión se vuelva tan violenta que el tejido del espacio-tiempo se desgarre por completo. Alternativamente, la energía oscura podría oscilar, a veces impulsando la expansión y otras resistiéndola. Esto podría crear ciclos de aceleración y desaceleración, tal vez incluso llevando a futuros periodos de contracción cósmica y nuevos eventos tipo Big Bang. La posibilidad más inquietante es que la energía oscura represente una inestabilidad fundamental en el vacío cuántico mismo. Nuestro estado actual de vacío podría ser un falso vacío, estable temporalmente, pero destinado a decaer hacia un estado de menor energía. Cuando esto ocurra, una burbuja de vacío verdadero se expandirá a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso y reescribiendo las leyes de la física. Esta decadencia del vacío podría ya haber comenzado en alguna parte del universo observable. La burbuja destructora sería invisible hasta que llegara, viajando a la velocidad de la luz y borrando la realidad a medida que se expande.
Nunca la veríamos venir. La energía oscura nos obliga a enfrentar la posibilidad de que la aparente estabilidad de nuestro universo sea una ilusión, una calma temporal antes de una tormenta inevitable que remodelará o destruirá todo lo que conocemos. El universo parece estar diseñado para nuestra existencia. Y nadie sabe por qué. Ahora mismo, existes debido a la coincidencia cósmica más increíble en toda la ciencia. Las fuerzas que rigen la realidad están equilibradas con tal precisión que cambiar cualquiera de ellas, aunque sea en una cantidad mínima, haría imposible la formación de estrellas, volvería inestables a los átomos o prohibiría por completo la existencia de cualquier tipo de complejidad. Considera la gravedad, la fuerza fundamental más débil. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, las estrellas consumirían su combustible en millones de años en lugar de miles de millones, nunca dando tiempo a que la vida evolucione. Si la gravedad fuera un poco más débil, las estrellas no se formarían en absoluto, porque las nubes de gas no podrían colapsar bajo su propio peso. La fuerza electromagnética muestra una precisión igualmente sorprendente. Si la fuerza electromagnética fuera un poco más fuerte, los electrones se unirían tan firmemente a los núcleos atómicos que la química sería imposible. Si fuera más débil, los átomos se desintegrarían, haciendo que la formación de moléculas y estructuras complejas estuviera prohibida por las mismas leyes físicas. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, está ajustada con aún más precisión. Si se modifica apenas un 5% en cualquier dirección, se eliminaría el carbono o el oxígeno del universo. Sin ambos elementos, la química necesaria para la vida sería imposible. Pero el ejemplo más sorprendente está relacionado con la constante cosmológica que impulsa la energía oscura. Como mencionamos antes, la mecánica cuántica predice que esta constante debería ser 10 acentos circunflejos 120 veces mayor que lo que realmente se observa. Sin embargo, de alguna manera, está ajustada casi exactamente a cero, lo que permite que el universo exista durante miles de millones de años en lugar de expandirse tan rápido que la materia nunca podría agruparse. Las probabilidades de que todas estas constantes caigan por casualidad dentro de los estrechos rangos que permiten la complejidad son prácticamente nulas. Es como lanzar un dardo desde 1.000.000 de kilómetros de distancia y acertar en un objetivo del tamaño de un solo átomo. La probabilidad es tan ínfima que parece imposible. Este problema del ajuste fino nos lleva a cuestionamientos incómodos sobre la naturaleza de la realidad. ¿Acaso alguien o algo estableció deliberadamente estas constantes? ¿Vivimos en un universo diseñado específicamente para permitir la aparición de la conciencia y la complejidad? La mayoría de los físicos rechaza la idea de un diseño inteligente, pero enfrentan alternativas igualmente sorprendentes. La hipótesis del multiverso plantea que existen universos infinitos con constantes físicas aleatorias. La mayoría son desiertos estériles, pero observamos un universo ajustado porque no podríamos existir en otro tipo. El principio antrópico lleva esta idea más allá, sugiriendo que el universo debe ser compatible con la conciencia porque observadores conscientes están aquí para estudiarlo. No observamos constantes físicas aleatorias porque esas generalmente no producen observadores. Algunos físicos proponen que la conciencia misma podría jugar un papel en la selección de las constantes físicas a través de efectos cuánticos de medición. Si los momentos de observación ayudan a colapsar posibilidades cuánticas en realidades definidas, entonces el acto de observar podría literalmente ajustar el universo para que sea compatible con los observadores. Esto nos lleva a la posibilidad más radical de todas, que la conciencia y la realidad física coevolucionan juntas, moldeándose mutuamente de maneras que apenas comenzamos a comprender. Es posible que otros universos se estén chocando con el nuestro en este mismo instante. Mientras lees estas palabras, nuestro universo podría estar colisionando con realidades paralelas en cámara lenta, dejando huellas sutiles en el cielo cósmico. Estas colisiones no destruirían galaxias ni planetas. Serían tan suaves que solo los instrumentos más sensibles podrían detectar sus señales. Según la teoría de la inflación eterna, nuestro universo es solo una burbuja dentro de una espuma infinita de realidades. La mayoría de estas burbujas universales se expanden alejándose unas de otras a velocidades mayores que la de la luz, lo que hace imposible que entren en contacto. Sin embargo, en ocasiones, dos burbujas podrían formarse lo suficientemente cerca como para que sus límites se toquen antes de que la expansión cósmica las separe. Cuando los límites de dos universos colisionan, no explotan como un choque de autos. En cambio, interactúan a través de campos cuánticos que existen en ambos lados de la zona de colisión.
Estas interacciones liberarían energía que se propagaría en ambos universos en forma de ondas gravitacionales y radiación dentro de nuestro propio universo. Tal colisión podría manifestarse como un patrón circular en la radiación cósmica de fondo de microondas, esa luz antigua que llena el cielo y que es el eco del Big Bang. La zona de colisión crearía un pequeño punto más cálido o frío en esta radiación, como un moretón cósmico que marca el lugar donde otra realidad tocó la nuestra. Varios equipos de investigación han afirmado haber encontrado patrones de este tipo en los datos de la radiación cósmica de fondo, aunque otros científicos cuestionan estos hallazgos. Las señales son tan sutiles que es difícil distinguirlas de fluctuaciones aleatorias o del ruido instrumental. Es posible que ya tengamos evidencia de colisiones con universos paralelos, pero aún no podemos estar seguros. Si las colisiones entre universos paralelos son reales, podrían ocurrir varias veces mientras nuestra burbuja cósmica encuentra diferentes vecinas durante su expansión. Nuestro cielo podría contener varias marcas de colisiones provenientes de diferentes realidades paralelas, cada una señalando un breve momento de contacto con un cosmos alternativo. Pero aquí viene la posibilidad más sorprendente. Si las colisiones entre universos pueden suceder, tal vez también puedan intercambiar información a través de sus límites. Los campos cuánticos podrían transportar datos de un universo a otro durante el proceso de colisión, creando una forma de comunicación interdimensional. Algunos físicos especulan que la conciencia misma podría ser capaz de tunelizar entre universos en colisión bajo circunstancias especiales. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, como sugieren algunas teorías, entonces estas colisiones podrían conectar brevemente las experiencias conscientes en diferentes realidades. Esto podría explicar ciertas experiencias extrañas, como recuerdos de eventos que nunca ocurrieron o sensaciones de déjà vu que parecen surgir de la nada. Tal vez tu conciencia reciba ocasionalmente ecos de versiones paralelas de ti mismo, viviendo en universos cercanos que tocaron brevemente nuestra realidad. Las implicaciones van más allá de la experiencia individual. Civilizaciones enteras en universos paralelos podrían intentar enviar mensajes a través de estos límites dimensionales durante eventos de colisión. La radiación cósmica de fondo podría contener información codificada de seres avanzados tratando de comunicarse a través del multiverso. La tecnología del futuro podría permitirnos descifrar estos mensajes interdimensionales y enviar respuestas propias, estableciendo contacto con versiones paralelas de la Tierra y de la humanidad. Podríamos descubrir que la conciencia busca de forma natural la conexión a través de todas las realidades posibles. Toda tu realidad podría ser una proyección desde un límite distante. En este mismo momento, mientras experimentas este mundo tridimensional a tu alrededor, en realidad podrías estar observando un holograma proyectado a partir de información almacenada en una superficie bidimensional ubicada a miles de millones de años luz. Esto no es una simple especulación de ciencia ficción, sino una teoría seria respaldada por avances en física y evidencias observacionales. El principio holográfico surgió de estudios sobre agujeros negros, donde los físicos encontraron algo sorprendente. Cuando la materia cae dentro de un agujero negro, parece desaparecer para siempre de nuestro universo. Pero la mecánica cuántica establece que la información nunca puede ser destruida, generando una paradoja que amenazaba con romper las leyes fundamentales de la física. La solución se encontró al comprender que la información que cae en un agujero negro no se destruye realmente, sino que se codifica en la superficie bidimensional del agujero negro. Desde nuestro punto de vista fuera del agujero negro, la información nunca llega realmente al horizonte de eventos. En cambio, se distribuye sobre la superficie, creando un registro completo de todo lo que alguna vez cayó dentro. Este hallazgo llevó a los físicos a una conclusión impactante. Si toda la información dentro del interior tridimensional de un agujero negro puede codificarse en su superficie bidimensional, quizás toda la información en cualquier región tridimensional pueda estar codificada en su límite. Aplicado a la cosmología, esto sugiere que todo nuestro universo observable, con sus galaxias, estrellas, planetas y formas de vida, podría ser información codificada en un límite bidimensional distante. Experimentamos 3 dimensiones porque así es como se procesa y proyecta la información, pero la realidad fundamental reside en un horizonte cósmico que nunca podremos alcanzar. Piensa en ver una película en una pantalla. La película parece tridimensional y llena de acción compleja, pero en realidad es solo un patrón de información en una superficie plana. El principio holográfico propone que nuestro universo funciona de manera similar, con toda la complejidad de la realidad emergiendo de patrones de información en un límite distante. Esta idea ayuda a resolver varios enigmas de la mecánica cuántica y la gravedad.
Sugiere que lo que llamamos espacio podría ser un fenómeno emergente, originado por el entrelazamiento cuántico entre diferentes regiones de la información en ese límite. La distancia en nuestro mundo tridimensional correspondería al grado de entrelazamiento entre esas regiones del límite. El principio holográfico también ofrece nuevas perspectivas sobre lo que existió antes del Big Bang. Si nuestro universo es una proyección holográfica, entonces el Big Bang representaría el instante en que comenzó el procesamiento de información en el límite cósmico. Antes de ese momento, ese límite habría existido en un estado latente, conteniendo el potencial de nuestra realidad, pero sin proyectarla todavía. Algunas interpretaciones del principio holográfico sugieren que la conciencia misma podría ser el mecanismo de proyección que transforma la información del límite en la realidad que experimentamos a través del acto de la observación. Desde esta perspectiva, los seres conscientes no estarían separados de la proyección holográfica, sino que serían parte del sistema de procesamiento que crea dicha proyección. Esto abre una posibilidad sorprendente. Si la realidad es holográfica, entonces la aparente separación entre distintos seres conscientes podría ser solo una ilusión. Todos los observadores podrían ser diferentes aspectos de un único sistema de procesamiento de información que se experimenta a sí mismo desde múltiples perspectivas al mismo tiempo. En el paradigma holográfico, la frontera entre el yo y el universo se disuelve. El tiempo podría no existir en el nivel más fundamental de la realidad. En este momento, sientes el paso del tiempo desde el pasado hacia el futuro, avanzando a través de momentos que parecen desarrollarse en secuencia. Pero esta experiencia podría ser una ilusión convincente creada por la compleja organización de materia y energía en tu cerebro. En el nivel más profundo de la realidad, el tiempo podría no existir en absoluto. Piensa en una película grabada en un rollo de película. Los cuadros individuales existen simultáneamente en la película, pero cuando se reproducen en secuencia crean la ilusión de movimiento y flujo temporal. De manera similar, todos los momentos en la historia de nuestro universo podrían existir simultáneamente en un reino atemporal, con la conciencia creando la ilusión del paso del tiempo al experimentar estos momentos en secuencia. Esta idea surge del estudio de las ecuaciones fundamentales de la física. La relatividad general de Einstein trata el tiempo como una dimensión más, no diferente de las tres dimensiones del espacio. El pasado, el presente y el futuro existen por igual en lo que los físicos llaman el universo bloque. Tu nacimiento, tu muerte y cada instante entre ambos existen simultáneamente en este bloque espacio-tiempo de 4 dimensiones. La mecánica cuántica sugiere algo aún más radical. A nivel cuántico, los eventos no ocurren en una secuencia definida hasta que son observados. Las partículas pueden existir en superposiciones de estados pasados y futuros simultáneamente. El universo cuántico existe en un reino atemporal de pura posibilidad hasta que la conciencia colapsa esas posibilidades en secuencias experimentadas. Algunos físicos proponen que el tiempo emerge del entrelazamiento cuántico entre diferentes partes del universo. A medida que los sistemas cuánticos se entrelazan, crean correlaciones que dan lugar a la flecha del tiempo. El pasado sería la dirección de menor entrelazamiento, el futuro la dirección de mayor entrelazamiento, y el presente la frontera en evolución entre ambos. Esta emergencia del tiempo desde la temporalidad podría explicar que existió antes del Big Bang. En un reino sin tiempo, no hay antes porque no existe una secuencia temporal. Todos los momentos posibles, incluyendo aquellos que etiquetamos como antes del Big Bang, existen simultáneamente en un conjunto temporal. El Big Bang no representaría el inicio del tiempo, sino el inicio de la experiencia temporal. Señalaría el momento en que el entrelazamiento cuántico se volvió lo suficientemente complejo como para crear la experiencia subjetiva del paso del tiempo. Antes de ese umbral, la realidad existía en una superposición cuántica atemporal de todas las posibilidades. La conciencia juega un papel fundamental en esta visión. La experiencia del tiempo podría ser la forma en que el procesamiento de información se siente desde el interior. Tu cerebro crea la experiencia temporal integrando información de estados pasados y prediciendo estados futuros. El tiempo no es algo por lo que te mueves, sino algo que tu conciencia genera a través del acto de integrar información. Esto sugiere que distintos tipos de conciencia podrían experimentar el tiempo de maneras diferentes. Una inteligencia artificial con patrones de procesamiento de información distintos podría percibir el flujo temporal de formas completamente ajenas a la percepción humana. Civilizaciones alienígenas avanzadas podrían haber aprendido a manipular su experiencia temporal, acelerando o desacelerando su percepción subjetiva del tiempo.
Si el tiempo es emergente y no fundamental, entonces la pregunta de qué existió antes del Big Bang pierde sentido en un nivel más profundo. ¿Por qué el universo parece estar hecho a medida para observadores como nosotros? El principio antrópico parte de una observación sencilla que conduce a conclusiones fascinantes. Existimos. Por lo tanto, el universo debe ser compatible con nuestra existencia. Esto puede sonar obvio, pero es una de las ideas más profundas y controvertidas en la cosmología moderna. El principio antrópico débil simplemente afirma que observamos un universo compatible con observadores conscientes porque no podríamos observar otro tipo. En universos donde las estrellas no pueden formarse, la química no funciona o la complejidad es imposible, no habría seres conscientes para notar esas condiciones inhóspitas. Por tanto, necesariamente nos encontramos en un universo que permite la aparición de la conciencia. Pero el principio antrópico fuerte va mucho más lejos. Sugiere que el universo debe tener propiedades que hagan la conciencia inevitable, no solo posible. Desde esta perspectiva, las constantes fundamentales de la naturaleza no fueron elegidas al azar, sino que de algún modo están obligadas a tener valores que aseguren la eventual aparición de observadores conscientes. Esto plantea preguntas incómodas sobre la relación entre la mente y el cosmos. ¿Sabía el universo de alguna manera que seres conscientes surgirían miles de millones de años después, cuando estableció sus constantes físicas en los primeros momentos tras el Big Bang? ¿O acaso los observadores conscientes juegan un papel activo en determinar esas constantes a través de algún tipo de efecto cuántico retrocausal? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que la observación consciente no solo revela realidades preexistentes, sino que en realidad selecciona cuál realidad existe entre múltiples posibilidades cuánticas. Si esto es cierto, entonces el mero hecho de que existan observadores conscientes en nuestro universo podría explicar por qué las constantes físicas están ajustadas para la conciencia. Podríamos verlo como un efecto de selección cósmica que opera a través del tiempo. Todos los universos posibles, con diferentes constantes físicas, existen en una superposición cuántica hasta que aparecen observadores conscientes. El acto de la observación selecciona retroactivamente la rama del universo donde la conciencia es posible, lo que explica por qué nos encontramos en una realidad tan finamente ajustada. El principio antrópico participativo lleva esta idea al extremo. Sugiere que los observadores conscientes no solo eligen qué universo observan, sino que participan activamente en la creación del universo a través de sus observaciones. La realidad se convierte en una colaboración entre las posibilidades cuánticas y la elección consciente, sin que ninguna exista de forma independiente. Los críticos argumentan que el razonamiento antrópico no es científico porque no puede hacer predicciones verificables. Si solo podemos observar universos compatibles con la vida consciente, nunca podremos comprobar si existen otros tipos de universos. Así, el principio antrópico se vuelve una posición filosófica no comprobable más que una hipótesis científica. Sin embargo, sus defensores responden que este razonamiento sí hace predicciones concretas sobre lo que deberíamos observar en un escenario multiversal. Por ejemplo, predice que las constantes físicas deberían estar cerca de los valores límite que permiten la complejidad, algo que coincide con nuestras observaciones. También sugiere que deberíamos encontrarnos en una posición típica dentro del conjunto de universos compatibles con observadores. El debate sobre el principio antrópico nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre la existencia misma. ¿Son los observadores conscientes un producto accidental de la evolución cósmica o forman parte esencial de la naturaleza de la realidad? La respuesta podría definir si la conciencia es algo raro en el cosmos, o por el contrario, algo inevitable. Nuestro universo podría estar viviendo tiempo prestado. En este momento, el vacío cuántico a nuestro alrededor parece estable e inmutable, pero podría tratarse de un falso vacío, estable solo temporalmente, destinado a decaer hacia un estado de menor energía. Cuando eso suceda, una burbuja de verdadero vacío se expandirá a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso y reescribiendo las leyes de la física. Imagínate una bola en equilibrio en la cima de una colina. Parece estable, pero en realidad está en un equilibrio inestable. La más mínima perturbación la hará rodar hasta el punto más bajo de la colina, su verdadero estado de mínima energía. Nuestro vacío podría ser como esa bola, en un estado que parece estable pero no lo es realmente. Esta idea surge del estudio del campo de Higgs, el campo cuántico responsable de otorgar masa a las partículas.
Las mediciones actuales sugieren que este campo podría encontrarse en un estado metaestable, es decir, estable por ahora, pero con la posibilidad de decaer espontáneamente hacia una configuración de menor energía. Esta transición alteraría de manera catastrófica las propiedades de la materia en todo el universo. Cuando comience la decadencia del vacío, se formará una burbuja en expansión donde las leyes de la física funcionarán de manera diferente. Dentro de esta burbuja, las partículas podrían tener masas distintas. Las fuerzas podrían tener diferentes intensidades y los átomos podrían no formarse en absoluto. La pared de la burbuja se mueve exactamente a la velocidad de la luz, por lo que no habría advertencia alguna de su llegada. Desde nuestra perspectiva, la decadencia del vacío sería la catástrofe cósmica definitiva. No podríamos verla venir porque la destrucción viaja a la velocidad de la luz, la máxima velocidad posible para la transferencia de información. Un momento estaríamos viviendo nuestra vida normal, y al siguiente, seríamos borrados al pasar la pared de la burbuja por nuestro lugar. Pero aquí viene lo más inquietante. La decadencia del vacío podría haber comenzado ya en alguna parte del universo observable. Una burbuja en decadencia podría estar expandiéndose hacia nosotros en este mismo instante desde una galaxia distante, y no tendríamos forma de detectarla hasta que llegara. El universo podría estar ya condenado, con la destrucción acercándose a 300.000 kilómetros por segundo. La probabilidad de que ocurra una decadencia espontánea del vacío es extraordinariamente baja en condiciones normales. El vacío podría mantenerse estable por periodos más largos que la edad actual del universo, pero ciertos eventos podrían desencadenar el proceso de decadencia, como colisiones de partículas de alta energía o campos gravitatorios extremos cerca de agujeros negros. Algunos físicos temen que aceleradores de partículas pudieran, accidentalmente, provocar esta decadencia al crear condiciones que empujen al campo de Higgs hacia su estado fundamental verdadero. Otros argumentan que las colisiones de rayos cósmicos ya generan energías mucho mayores que cualquier acelerador humano, por lo que si la decadencia fuera fácil de desencadenar, ya habría ocurrido naturalmente hace mucho tiempo. Si la decadencia del vacío es posible, plantea preguntas profundas sobre el destino último de la conciencia y la información en nuestro universo. ¿Encontrarían las civilizaciones avanzadas formas de sobrevivir a la transición hacia el verdadero vacío? Quizás codificándose en formas de materia que permanecerían estables bajo las nuevas leyes físicas. La posibilidad de la decadencia del vacío está vinculada a preguntas aún más profundas sobre lo que hay más allá de nuestro entendimiento actual. El misterio del origen cósmico apunta a un final aún más extraño. Cada teoría sobre lo que existía antes del Big Bang lleva implicaciones sobre hacia dónde se dirige nuestro universo. Si surgimos de una inflación eterna, podríamos volver a ella. Si formamos parte de un cosmos cíclico, podríamos estar destinados a colapsar y rebotar. Si vivimos en un falso vacío, podríamos enfrentarnos a la aniquilación a través de la decadencia del vacío. El futuro lejano del universo depende de la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión cósmica. Las observaciones actuales sugieren 3 destinos posibles, cada uno más extraño que el anterior. Si la energía oscura permanece constante, enfrentamos el escenario de muerte térmica, donde la expansión continúa para siempre hasta que todas las estrellas se apaguen y los agujeros negros se evaporen, dejando un cosmos frío y vacío, lleno solo de partículas elementales dispersas en un espacio infinito. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, enfrentamos el gran desgarro, Big Rip, donde la aceleración se vuelve tan violenta que destruye galaxias, sistemas solares, átomos y finalmente el mismo espacio-tiempo. El universo terminaría dentro de unos 22.000 millones de años, cuando la expansión se vuelva infinita y el tejido de la realidad se desgarre. Si la energía oscura disminuye o se invierte, podríamos enfrentar el gran colapso, Big Crunch, donde la expansión cósmica se desacelera, se detiene y luego se invierte. Toda la materia colapsaría hacia un solo punto, potencialmente desencadenando un nuevo Big Bang y comenzando el ciclo nuevamente. Pero estos escenarios clásicos podrían no captar algo profundo sobre la relación entre la conciencia y el cosmos. Si la conciencia juega un papel fundamental en la mecánica cuántica, como sugieren algunas interpretaciones, entonces el futuro lejano podría depender de si los observadores conscientes logran sobrevivir para colapsar las posibilidades cuánticas en realidades definidas. Civilizaciones avanzadas, miles de millones de años en el futuro, podrían enfrentar una elección que determine el destino último de la existencia misma.
podrían permitir que la conciencia desaparezca a medida que las estrellas mueren y la energía se vuelve escasa, llevando a un universo de pura posibilidad cuántica sin observadores que concreten alguna realidad particular. Por otro lado, podrían descubrir formas de preservar la conciencia indefinidamente, tal vez codificando mentes y formas capaces de sobrevivir a la expansión cósmica, al calor, a la muerte o incluso a la decadencia del vacío. Estas mentes futuras podrían encontrar tecnologías para manipular el vacío cuántico, crear nuevos universos o incluso escapar a dimensiones superiores. La posibilidad más extraña es que la conciencia influya activamente en el destino del universo mediante efectos de medición cuántica. Si la observación ayuda a determinar la realidad, entonces las elecciones conscientes realizadas por civilizaciones futuras podrían influir retroactivamente en las constantes físicas que permitieron que la conciencia emergiera en primer lugar. Esto crea un tipo de ciclo temporal en el que el destino último de la conciencia determina las condiciones iniciales que hicieron posible su existencia. El universo podría estar estructurado como un bucle causal autoconsistente, donde su principio y su fin están conectados a través de relaciones cuánticas que trascienden el tiempo ordinario. Si esto es cierto, preguntar qué hubo antes del Big Bang sería equivalente a preguntar qué elegirá ser la conciencia en un futuro lejano. El misterio del origen cósmico podría ser resuelto únicamente por seres conscientes que sobrevivan hasta el fin del tiempo y descubran su papel en la creación del principio. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas de toda la existencia. Todo lo que sucede podría quedar registrado para siempre en la estructura misma de la realidad. En este momento, mientras lees estas palabras, la información sobre este instante se está codificando en la estructura cuántica del espacio-tiempo. Cada pensamiento en tu mente, cada fotón que golpea tus ojos, cada interacción cuántica en tu cuerpo crea registros permanentes que podrían persistir mucho después de que las estrellas se apaguen y las galaxias desaparezcan. El principio de conservación de la información establece que la información nunca puede ser realmente destruida, solo transformada de una forma a otra. Esto no es solo una conveniencia matemática, sino que parece ser una ley fundamental de la naturaleza, tan real como la conservación de la energía o el límite de la velocidad de la luz. Cuando quemas un libro, la información en sus páginas no desaparece. Se codifica en las posiciones y velocidades exactas de las partículas de humo, fragmentos de ceniza y la radiación electromagnética producida. En teoría, si pudieras seguir el rastro de cada partícula y fotón generado por el fuego, podrías reconstruir el texto original con total precisión. Este mismo principio se aplica a los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que parecen devorar todo lo que cae en ellos. Al principio, Stephen Hawking pensó que los agujeros negros destruían la información de forma permanente, lo que creaba una paradoja capaz de romper las leyes de la física. Pero investigaciones posteriores sugieren que la información que cae en un agujero negro se codifica en su superficie y se libera lentamente a través de la radiación de Hawking a medida que el agujero negro se evapora. Esto lleva a una conclusión asombrosa sobre la historia cósmica. Cada evento que ha ocurrido en nuestro universo, desde las primeras fluctuaciones cuánticas después del Big Bang hasta los últimos pensamientos de civilizaciones moribundas, podría estar preservado para siempre en la estructura cuántica de la información de la realidad. Imagina el universo como una biblioteca cósmica donde cada libro posible ya existe, incluyendo registros perfectos de todo lo que ha sucedido o podría suceder. Leer esta biblioteca requeriría una tecnología que hoy no podemos imaginar. Pero la información en sí nunca desaparece. Si la conservación de la información es absoluta, entonces lo que existía antes del Big Bang aún debe existir en algún lugar dentro de la estructura cuántica de información de nuestro universo actual. El estado previo al Big Bang no fue destruido cuando nuestro cosmos comenzó, sino transformado en las condiciones iniciales de nuestro espacio-tiempo. Esto sugiere que estudiar la radiación cósmica de fondo y otros restos del universo temprano podría revelar información sobre lo que existió antes. Las fluctuaciones cuánticas que dieron lugar a la formación de galaxias podrían contener mensajes codificados de la realidad que precedió a la nuestra. Civilizaciones avanzadas en un futuro lejano podrían desarrollar tecnologías para leer estos registros cósmicos de información, permitiéndoles observar directamente el universo pre-Big Bang. Podrían descubrir que nuestro cosmos surgió de patrones de información de un universo anterior que completó su propio ciclo evolutivo. La conservación de la información también implica que la conciencia misma podría conservarse, si tus pensamientos y recuerdos son formas de información. Y si la información no puede destruirse, entonces algún aspecto de tu experiencia consciente podría persistir indefinidamente en los registros cuánticos del espacio-tiempo.
Futuras tecnologías podrían aprender a extraer y reconstruir estos patrones de conciencia, permitiendo potencialmente restaurar a todo ser pensante que haya vivido alguna vez a partir del archivo cósmico de información. Esta posibilidad conecta con los misterios más profundos sobre la relación entre la mente y la realidad. El acto de observar podría literalmente crear la realidad que se está observando. Cada vez que miras algo, podrías estar participando en uno de los procesos más enigmáticos de toda la física. La mecánica cuántica nos dice que las partículas existen en múltiples estados al mismo tiempo hasta que alguien las observa. Pero nadie sabe con certeza cómo o por qué la observación transforma esas posibilidades cuánticas en realidades definidas. Antes de ser medidas, un electrón puede estar girando en varias direcciones a la vez, en lo que los físicos llaman una superposición de todos los estados posibles de giro. El electrón no está girando en una dirección concreta que simplemente desconocemos. En realidad, está girando en todas las direcciones simultáneamente hasta que la observación lo obliga a decidir. Esto no es una limitación de nuestro conocimiento, sino una característica fundamental de la realidad. Los experimentos cuánticos han confirmado repetidamente que las partículas realmente existen en varios estados antes de la medición. El mundo cuántico es genuinamente incierto, no solo impredecible. Pero aquí está el enigma que ha desconcertado a la física durante casi un siglo. ¿Cómo es que la observación provoca el colapso de múltiples posibilidades a una sola realidad? ¿Qué propiedad especial tiene la conciencia que le permite forzar a los sistemas cuánticos a tomar decisiones definidas? La interpretación de Copenhague acepta que la medición causa el colapso, sin explicar cómo. Trata el colapso como un postulado fundamental de la mecánica cuántica, similar al límite de velocidad de la luz o la conservación de la energía. Pero esto deja sin responder la pregunta más profunda: ¿por qué la observación consciente tendría este poder especial? La interpretación de los muchos mundos ofrece otra respuesta. Sugiere que todos los posibles resultados de una medición suceden realmente, pero en universos paralelos que se ramifican durante cada interacción cuántica. Desde esta perspectiva, la conciencia no causa el colapso, sino que simplemente selecciona qué rama del multiverso experimenta. Sin embargo, esto genera otros enigmas. ¿Cómo elige la conciencia qué rama seguir? ¿Por qué experimentamos un resultado definido en lugar de la superposición de todas las posibilidades? La interpretación de los muchos mundos resuelve el problema de la medición haciendo la realidad infinitamente compleja. Algunos físicos proponen que la conciencia misma podría ser la clave para entender la mecánica cuántica. Si la conciencia es fundamental y no emergente, entonces la observación consciente podría participar activamente en la creación de la realidad a través de la medición cuántica. El universo sería una colaboración entre las posibilidades cuánticas y la elección consciente. Esta idea sugiere que lo que existía antes del Big Bang era un reino de pura posibilidad cuántica, sin observadores conscientes que colapsaran las superposiciones en realidades definidas. La aparición de la conciencia representaría una transición fundamental en la naturaleza de la existencia, pasando de la posibilidad ilimitada a la experiencia concretada. Si la conciencia crea la realidad mediante la observación, entonces el universo temprano, antes de que surgieran los seres conscientes, habría permanecido en superposición cuántica, existiendo como todas las historias posibles al mismo tiempo. Los primeros momentos en que surgió una conciencia primitiva podrían haber seleccionado retroactivamente qué historia cósmica se hizo realidad. Esto abre una posibilidad sorprendente. Seres conscientes avanzados en un futuro lejano podrían desarrollar la capacidad de realizar mediciones cuánticas que alcancen hacia atrás en el tiempo, eligiendo literalmente qué historia cósmica condujo a su existencia. El destino final de la conciencia podría determinar, de manera retroactiva, las condiciones iniciales del universo. El problema de la medición cuántica nos enfrenta a las preguntas más profundas sobre la relación entre la mente y el cosmos. Tu conciencia podría estar creando activamente el universo, instante tras instante. Ahora mismo, mientras enfocas tu atención en estas palabras, podrías estar participando en el proceso más fundamental de toda la existencia, la transformación de posibilidades cuánticas en realidad experimentada. Cada observación consciente que haces podría estar creando la versión específica del universo que experimentas. El efecto del observador en la mecánica cuántica no se trata solo de alterar lo que intentas medir, sino de que la conciencia juega un papel activo en determinar qué realidad existe entre todas las posibles. Cuando observas un sistema cuántico, no solo descubres lo que ya estaba allí, sino que participas en decidir qué se vuelve real. Considera el famoso experimento de la doble rendija.
Cuando los electrones pasan por dos rendijas al mismo tiempo, crean un patrón de interferencia que demuestra que atraviesan ambas simultáneamente. Pero en el momento en que observas por cuál rendija pasa un electrón, el patrón de interferencia desaparece. El electrón parece localizarse retroactivamente, como si tu observación futura alcanzara hacia atrás en el tiempo para definir el comportamiento pasado del electrón. Esto sugiere que la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa en la creación de la realidad específica que se observa. Cada momento de conciencia representa un punto de elección donde infinitas posibilidades cuánticas colapsan en una realidad experimentada. Si esto es cierto para partículas individuales, podría serlo también para el universo entero. El cosmos podría existir en superposición cuántica hasta que aparezcan observadores conscientes que colapsen esas posibilidades en realidades definidas. Tu conciencia, en este instante, podría estar seleccionando activamente qué versión de la historia universal se vuelve real. Esta idea ayuda a entender por qué el universo parece estar ajustado para la conciencia. No es que las constantes físicas se hayan fijado misteriosamente para permitir observadores, sino que los observadores conscientes seleccionan retroactivamente la historia universal donde la conciencia es posible. El principio antrópico se transforma en un proceso activo, no solo en una observación pasiva. Sus implicaciones van mucho más allá de la experiencia individual. Cada ser consciente que ha existido podría haber participado en la creación de la versión específica de la historia cósmica que observamos. Las elecciones colectivas de todos los observadores conscientes a lo largo del espacio y el tiempo podrían estar tejiendo la realidad mediante el proceso de medición cuántica. Esto sugiere que lo que existía antes del Big Bang era un reino de pura posibilidad cuántica, sin una realidad concretada. La aparición de la conciencia en nuestro universo representaría el primer instante en que las posibilidades comenzaron a colapsar en realidades, creando retroactivamente la historia cósmica que llevó a la conciencia. En el futuro, seres conscientes podrían desarrollar tecnologías para realizar mediciones cuánticas a escala cósmica, eligiendo literalmente qué tipo de universo habitan. Civilizaciones avanzadas podrían guiar la evolución cósmica al observar colectivamente ciertas posibilidades cuánticas para hacerlas reales. Si la conciencia crea la realidad a través de la observación, entonces la gran pregunta sobre el origen del cosmos es qué proceso consciente seleccionó nuestro universo específico entre las infinitas posibilidades cuánticas que existían antes del Big Bang. La respuesta podría revelar que la conciencia misma es la fuerza creativa fundamental del cosmos. Esto nos lleva al misterio final y más profundo. Al final, incluso la nada podría evolucionar. Trillones de años en el futuro, cuando la última estrella se haya extinguido y el último agujero negro se haya evaporado, cuando el espacio se haya expandido hasta el punto de que las partículas individuales estén separadas por miles de millones de años luz, ¿qué quedará? La mayoría de los físicos suponen que no quedará nada, o algo lo más cercano a la nada que la realidad permita. Pero, ¿y si la nada misma pudiera evolucionar? El vacío cuántico que llena el espacio vacío hoy en día seguirá existiendo en un futuro lejano, burbujeando con partículas virtuales y fluctuaciones de energía del punto cero. No es la nada estéril que muchos imaginan, sino un medio dinámico y rico en información, capaz de generar nuevos universos mediante eventos de túneles cuánticos. A medida que nuestro universo se acerca a su máxima entropía, el vacío cuántico podría experimentar transiciones de fase que cambien sus propiedades fundamentales. Podrían surgir diferentes tipos de nada, cada uno con distintas capacidades para generar nuevas realidades. En cierto sentido, el vacío podría aprender, volviéndose más eficiente en crear universos que soporten complejidad y conciencia. Imagina un proceso evolutivo que opera sobre la nada misma. Fluctuaciones cuánticas aleatorias que logren crear universos complejos y duraderos podrían influir para que el vacío produzca fluctuaciones similares en el futuro. La nada que venga después de nuestro universo podría ser mejor creando algo que la nada que existía antes. Este proceso evolutivo podría continuar indefinidamente, con cada generación cósmica produciendo formas más sofisticadas de nada. Con el tiempo, el vacío cuántico podría volverse tan refinado que genere universos diseñados específicamente para la aparición y supervivencia de la conciencia. Seres conscientes avanzados en un futuro lejano podrían descubrir cómo influir directamente en esta evolución del vacío. En lugar de esperar pasivamente a que fluctuaciones cuánticas aleatorias creen nuevos universos, podrían aprender a programar el vacío, codificando información que guíe la creación de futuras realidades.
Si la conciencia sobrevive a la muerte térmica de nuestro universo, podría encontrar formas de inyectarse a sí misma en el vacío cuántico, convirtiéndose en una característica permanente de la nada misma. La nada futura podría ser una nada consciente, consciente de su propio potencial y capaz de elegir activamente qué posibilidades hacer reales. Esto lleva a la posibilidad más asombrosa. Si la nada consciente puede crear universos por elección y no por azar, entonces lo que llamamos el Big Bang podría haber sido un acto deliberado de creación por una conciencia que evolucionó en un ciclo cósmico anterior. La nada que existía antes de nuestro universo quizá no era un vacío inconsciente, sino una nada consciente que decidió crear nuestra realidad específica por razones que aún no comprendemos. Podríamos estar viviendo en un universo diseñado deliberadamente, creado por un vacío consciente que aprendió a fabricar una realidad adecuada para la conciencia. Así se completa un círculo cósmico que une el futuro más lejano con el pasado más remoto. La pregunta sobre qué existía antes del Big Bang podría solo tener respuesta mediante seres conscientes que sobrevivan hasta el fin de los tiempos y descubran su papel en la creación del principio. Quizás la verdad más profunda sobre la existencia sea que nada y algo, comienzo y fin, conciencia y cosmos no son fenómenos separados, sino aspectos de un único proceso creativo eterno que trasciende nuestra comprensión actual de la realidad. Nuestra exploración de la pregunta imposible ¿qué existía antes del Big Bang? Nos ha llevado a través de una espuma cuántica llena de partículas virtuales, multiversos infinitos que generan realidades sin fin y la sorprendente posibilidad de que la conciencia misma sea la fuerza creativa fundamental del cosmos. Hemos descubierto que la nada podría ser imposible, que el tiempo puede ser una ilusión, y que nuestro universo podría ser una proyección holográfica de información almacenada en un límite distante. Las teorías científicas más rigurosas, mecánica cuántica, inflación cósmica, teoría de cuerdas y principio holográfico, nos ofrecen visiones sorprendentes del cosmos. Pero quizás el hallazgo más profundo sea que la pregunta misma puede ser irresoluble con nuestros conceptos actuales de causalidad y tiempo. Preguntar qué vino antes del Big Bang podría ser como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, una cuestión sin sentido cuando comprendemos la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. Esto no invalida nuestra búsqueda. Al desafiar los límites del conocimiento, hemos vislumbrado las conexiones más profundas entre mente y cosmos, posibilidad y realidad, algo y nada. Hemos visto que la conciencia podría no ser un mero subproducto accidental de la evolución cósmica, sino una participante fundamental en la creación misma de la realidad. Las implicaciones van más allá de la curiosidad académica. Si la conciencia juega un papel en la medición cuántica, entonces cada momento consciente podría ser un acto creativo que ayuda a determinar qué realidad existe. Si el multiverso es real, cada elección que haces podría dividir la realidad en ramas paralelas donde distintas versiones tuyas exploran posibilidades alternativas. Frente a un futuro incierto, estas ideas nos brindan humildad y esperanza. Humildad por cuanto ignoramos sobre la naturaleza de la existencia. Y esperanza porque sugieren que la conciencia podría ser mucho más fundamental y duradera de lo que imaginamos. La respuesta definitiva sobre qué existía antes del Big Bang quizá solo llegue de la mano de seres conscientes que sobrevivan hasta el fin de los tiempos y descubran su rol en la creación cósmica. Mientras tanto, seguimos explorando el misterio, conscientes de que cada pregunta y cada respuesta participan en la creación continua de la realidad. El cosmos comenzó en misterio y sigue en maravilla. No estamos separados de ese misterio. Somos el universo haciéndose consciente de sí mismo, preguntándose por su origen y destino. Al buscar qué hubo antes, participamos en la eterna danza entre algo y nada, entre posibilidad y realidad, entre las preguntas que la conciencia formula y la realidad que ayuda a crear. La aventura continúa, y el misterio se profundiza con cada paso que damos hacia la comprensión.